Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en un análisis fascinante sobre la guerra en Ucrania. Ajá. Específicamente, en quién controla la narrativa. Interesante. ¿Te has preguntado alguna vez Claro. quién está realmente moviendo los hilos en este conflicto? Sí, muchas veces. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es realmente sorprendente. A ver. Lo que me llamó la atención es la idea de que, para algunos, Sí. la guerra es un negocio. Se habla de mafias europeas involucradas en negocios oscuros Ah, sí. que se benefician del conflicto. Ya veo. ¿A qué se refieren exactamente con estas mafias y negocios oscuros? Bueno, cuando hablamos de mafias europeas y negocios oscuros nos referimos a las acusaciones de corrupción Ah, y actividades potencialmente ilícitas que rodean la ayuda humanitaria. Y los esfuerzos de reconstrucción se especula sobre la existencia de redes que buscan lucrar con la guerra. Desde el tráfico de armas hasta la adjudicación de contratos de reconstrucción. Interesante. Es importante destacar que estas son acusaciones serias Claro. que requieren una investigación exhaustiva. Y esto me lleva a la crítica que ha lanzado Donald Trump Sí. sobre el papel de la Unión Europea en este Exacto. conflicto. Ajá. Trump argumenta que Estados Unidos ha sido el principal financiador del esfuerzo bélico ucraniano, Ya. con una inversión que supera los $300,000 millones, Wow. y cuestiona la transparencia en el uso de estos fondos. Es cierto que Estados Unidos ha aportado una cantidad significativa Sí. de ayuda financiera Claro. y militar a Ucrania. Ajá. La cifra que menciona Trump es considerable Totalmente. y plantea interrogantes sobre cómo se están utilizando esos fondos y si existe la suficiente rendición de cuentas. Exacto. ¿Esto alimenta la desconfianza hacia algunos líderes europeos Ya ves. y sus verdaderas intenciones en este conflicto? Porque esa enorme cantidad de dinero hace que uno se pregunte. ¿A quién beneficia realmente esta situación? Buena pregunta. ¿Podría haber intereses ocultos detrás de la ayuda que se le está brindando a Ucrania? Esa es una pregunta crucial. Mm, Y la falta de claridad sobre el destino final de los fondos solo alimenta las sospechas. Claro, Recordemos que Ucrania ya tenía un historial de corrupción antes del conflicto, es verdad. un factor que dificultaba su entrada a la Unión Europea. Es un punto importante. Sí. Y hablando de Ucrania, Ajá. otra figura central en este conflicto es, por supuesto, Volodymyr Zelensky. Claro. Si bien se le presenta como un héroe que defiende su país, Sí. algunos cuestionan su liderazgo y sus decisiones. ¿Qué opinas sobre esto? La figura de Zelensky es sin duda compleja. Ya, Por un lado, ha demostrado un gran coraje y determinación al frente de su país excepto. durante la invasión. Sí. Pero por otro lado, hay quienes critican algunas de sus decisiones, como la suspensión de todos los partidos de la oposición bajo la excusa de la guerra. Esa decisión en particular me llamó mucho la atención. Suspender a la oposición política incluso en tiempos de guerra suena un poco autoritario, ¿no? Es una medida que genera controversia. Ya veo. Algunos argumentan que es necesaria para mantener la unidad y la estabilidad Claro, en un momento tan crítico, entiendo. pero otros la ven como un intento de silenciar las voces disidentes Ajá. y consolidar su poder. Claro, es una línea muy fina la que se pisa en estas situaciones. Totalmente. Y esto me lleva a otra pregunta que me ronda la cabeza. Sí. ¿Quién estará en la mesa de negociaciones cuando llegue el momento de hablar de paz? ¿Tendrá la Unión Europea un papel protagónico o quedará relegada a un segundo plano? Esa es una pregunta clave para el futuro de Ucrania y de Europa. Sin duda. Algunos analistas sugieren que la Unión Europea podría quedar marginada ¿En serio? en las negociaciones, con Ujú. Estados Unidos y Rusia tomando las decisiones clave. ¿Y qué papel jugarían en ese escenario líderes europeos como Emmanuel Macron o Olaf Scholz? Bueno, se supone que buscan un papel más activo para Europa Sí. en la resolución del conflicto, ¿no? Es cierto que Macron y Scholz han intentado posicionar a la Unión Europea como un actor relevante en la búsqueda de una solución pacífica. Ya. Sin embargo, enfrentan críticas en sus propios países y su capacidad de influencia real es cuestionada. Es decir, que se encuentran en una posición bastante complicada. Sí, bastante. Por un lado, representan la voluntad de Europa de no ser un mero espectador Claro. en un conflicto que la afecta directamente, Por supuesto. especialmente con la crisis energética y la llegada masiva de refugiados. Exacto. Pero por otro lado, su liderazgo se ve debilitado por las divisiones internas y la falta de una estrategia común. Exacto.
Y esta falta de unidad de la Unión Europea es en parte lo que alimenta la percepción de que Estados Unidos y Rusia terminarán decidiendo el futuro de Ucrania. Eso es posibilidad. Guerra, una pregunta inquietante. A ver. Se está utilizando a Ucrania como un peón en un juego geopolítico entre las grandes potencias. Interesante pregunta. ¿Es esta guerra realmente sobre la libertad de Ucrania o hay otros intereses en juego? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Totalmente. Y para comprender mejor la situación, es fundamental analizar las motivaciones y los intereses Sí. de todos los actores involucrados, Claro. sin caer en simplificaciones o narrativas preestablecidas. La información que estamos analizando nos muestra que la guerra en Ucrania Sí, es mucho más compleja de lo que aparenta. sin duda. Hay muchos intereses en juego y no siempre son transparentes. Y es importante que seamos conscientes de esta complejidad Totalmente de acuerdo. para poder formarnos una opinión crítica e informada. Sin duda. Y hablando de información, hay otro aspecto que me parece relevante. Cuéntame. Lo que también me parece relevante es la imagen que se proyecta de los líderes europeos en este contexto. En algunos análisis se les describe como figuras débiles sin control real de la situación, incluso se les compara con un chihuahua que ladra al perro grande, haciendo referencia a Estados Unidos y Rusia. Sí, esa analogía me llamó la atención. Da la sensación de que Europa, a pesar de su poder económico y político, no tiene la capacidad de defender sus propios intereses en este conflicto, y se ve arrastrada por las decisiones de las grandes potencias. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué papel juega la opinión pública en todo esto? ¿Se está informando de manera objetiva y completa sobre la complejidad de la guerra en Ucrania? ¿O se están utilizando narrativas simplistas para justificar decisiones que podrían no ser las más beneficiosas para Europa a largo plazo? Es una pregunta clave. Me preocupa que la desinformación y la propaganda estén influyendo en la percepción que la gente tiene del conflicto. Al final, la opinión pública es la que puede presionar a los líderes para que tomen ciertas decisiones. Es un riesgo real. Y por eso es fundamental que busquemos información de diversas fuentes, que cuestionemos las narrativas dominantes y que analicemos los hechos con ojo crítico. No podemos dejarnos llevar por la información sesgada o por la propaganda. Totalmente de acuerdo. No podemos permitir que otros decidan por nosotros qué pensar o qué creer. Debemos ser ciudadanos informados y críticos. Exacto. La información es poder. Y en un contexto tan complejo como el de la guerra en Ucrania, es más importante que nunca que ejerzamos nuestro derecho a la información y que formemos nuestra propia opinión. Y hablando de información, volviendo a la figura de Zelensky, en algunos de los análisis que hemos consultado, se menciona que su mandato ha caducado y que ha utilizado la guerra como excusa para suspender las elecciones y eliminar a la oposición. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, es cierto que las elecciones presidenciales en Ucrania estaban programadas para 2024 antes del inicio de la invasión rusa. Sin embargo, con la declaración de la ley marcial, las elecciones se han pospuesto indefinidamente. Y la suspensión de los partidos de la oposición. En marzo de 2022, Zelensky firmó un decreto que suspendía las actividades de 11 partidos políticos, argumentando que tenían vínculos con Rusia. Esta decisión ha sido criticada por algunos como un ataque a la democracia, mientras que otros la defienden como una medida necesaria en tiempos de guerra. Entiendo. Entonces, si bien es cierto que su mandato ha expirado la situación de guerra, ha creado un contexto excepcional que ha llevado a la suspensión de las elecciones y a la toma de medidas como la suspensión de algunos partidos políticos. Exactamente. Es una situación compleja donde se entremezclan la seguridad nacional, la política interna y el desarrollo de la guerra. Claro. Y ante esta situación, me pregunto si la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para garantizar que se respeten los principios democráticos en Ucrania, incluso en tiempos de guerra. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. La ayuda humanitaria y el apoyo militar son importantes, sin duda, pero también es crucial que se promueva el diálogo, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en todas las partes involucradas en el conflicto. Totalmente de acuerdo. No podemos sacrificar los valores democráticos en nombre de la seguridad o la estabilidad. Al final, la paz duradera solo puede construirse sobre la base de la justicia y el respeto a los derechos de todos. Precisamente. Y para construir esa paz necesitamos líderes que estén dispuestos a escuchar a todas las partes, a buscar soluciones negociadas y a poner el bienestar de la gente por encima de los intereses particulares. Es un gran desafío, pero creo que es un desafío que debemos afrontar si queremos construir un futuro mejor para Ucrania, para Europa y para el mundo. Y volviendo a la cuestión del papel de Europa. Y retomando la cuestión de la Unión Europea, me parece interesante cómo se cuestiona la legitimidad de líderes como Macron y Schulze para negociar la paz. Sí,
Algunos análisis señalan que enfrentan críticas por su aparente falta de control en sus propios países y se pone en duda su capacidad real de influir en el resultado del conflicto. Lo que me parece relevante aquí es la idea de que la Unión Europea como bloque no ha logrado articular una postura unificada y contundente frente a la guerra en Ucrania. Esto la debilita en el escenario internacional y le impide ejercer un liderazgo efectivo en la búsqueda de una solución pacífica. Ya veo. Pareciera que cada país miembro tiene sus propios intereses y prioridades, lo que dificulta una acción conjunta. Y esto a pesar de que, como mencionamos antes, Europa es la que está sufriendo las consecuencias más directas de la guerra, Exactamente. con la crisis energética, la llegada masiva de refugiados y la amenaza a su seguridad. Precisamente. Y esta situación nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una mayor integración y cohesión dentro de la Unión Europea. Es cierto. Si Europa quiere ser un actor relevante en el escenario global, necesita hablar con una sola voz y defender sus intereses de manera conjunta. Es un desafío enorme, sin duda. Yeah. Pero creo que es un desafío que Europa debe afrontar si quiere tener un papel protagónico en la construcción de un nuevo orden mundial. Totalmente de acuerdo. Un orden basado en la cooperación, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Y para terminar, me gustaría destacar una idea que me parece crucial. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto regional, sino que tiene implicaciones globales. Es verdad. Desde el aumento en los precios de los alimentos y la energía, Sí. hasta el resurgimiento de la retórica nuclear. Es cierto. El impacto de esta guerra se siente en todo el mundo. Estamos viendo cómo la guerra ha afectado la economía mundial, ha generado tensiones geopolíticas y ha reavivado la amenaza de una escalada nuclear. Exacto. Y por eso es fundamental que la comunidad internacional en su conjunto se involucre en la búsqueda de una solución pacífica, duradera. Totalmente. No podemos permitir que la guerra se extienda o que se convierta en un conflicto aún más destructivo. Totalmente de acuerdo. La paz en Ucrania es esencial para la paz en el mundo. Y es responsabilidad de todos nosotros como ciudadanos informados presionar a nuestros líderes para que trabajen por esa paz. Y para que esa paz sea justa, que respete la soberanía de Ucrania y que garantice la seguridad de todos los pueblos involucrados en el conflicto. Exacto. Y con esa reflexión cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. Espero que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre la guerra en Ucrania y sobre las complejas dinámicas de poder que están en juego. Les invitamos a seguir investigando, a cuestionar las narrativas dominantes y a formarse una opinión crítica e informada sobre este conflicto que nos afecta a todos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.